Listo, continuamos. Entonces, precisamente, eso del material excavado, al abundarse, pues va a tener otro volumen diferente al que teníamos aquí. Es decir, no solamente vamos a calcular restando del volumen, de las medidas de volumen que se excava, menos las medidas del volumen de lo que está ocupando, pues normalmente con la cimentación, nos va a dar un resultado. Ese volumen no es específicamente restar simplemente del volumen excavado, el volumen de lo que estamos metiendo. ¿Por qué? Porque el volumen que hemos sacado ahora es más grande. Entonces nosotros tenemos que hacer cálculos respecto de eso para poder rellenar. Ahora bien, en la cuestión del relleno, como es por capas y demás, y nos dijeron que recordáramos eso de los porcentajes según el Proctor, el ensayo de laboratorio de compactación. Entonces, por ejemplo, si nos dicen que hay que hacerlo con el 90% de compactación, ¿sí? Entonces, quiere decir de que para llegar al 100% le hace falta precisamente 10%. Quiere decir de que nosotros llenamos allí ese volumen y adicionalmente tenemos que meter 10% más del material con el que vamos a rellenar. ¿Para qué? Para efectivamente calcular el 100%. ¿Por qué? Porque no es solamente echar allí, porque al estar compactando, precisamente lo que hacemos es reducir los vacíos. Al reducir los vacíos, puede entrar más material en el mismo volumen, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué va a entrar de material? Va a entrar precisamente más suelo de relleno. Pero ese material que estamos vinculando allí y ese 10% de más, ¿sí? Hace parte de ese volumen que ahora se abundó. Y ahí sí, para calcular cuánto es lo que nos sobra, tendrá que ser precisamente el material de relleno, si es que es con el mismo material, menos el material precisamente de volumen excavado y abundado, ¿sí? ¿Por qué? Porque con ese es con el que vamos a calcular lo que vendrían siendo los retiros de escombros. Entonces, el abundamiento o esponjamiento es un porcentaje que depende del tipo de suelo. Una arcilla tiene un porcentaje de esponjamiento o de abundamiento diferente al de una arena o un limo, etc. Entonces, ya saben, consultar los porcentajes de esponjamiento o abundamiento de los diferentes tipos de suelos. Así a grandes rasgos, rapidito, recordando esto del 90 y 95% salía de aquí, de estos ensayos de laboratorio, ¿sí? Diferentes tipos de maquinaria para generar lo que es la compactación, dependiendo del área, del área obviamente vista en planta y dependiendo de la profundidad del terreno y la expansión del mismo. Pues obviamente tenemos maquinaria pesada y otro tipo de maquinaria. La curvita típica de eso, de compactación, es esta, donde por el lado de la ordenada tenemos el gamma seco, por el lado de la abscisa tendremos el contenido humedad. Y al decir que es del 90 y tanto por ciento, quiere decir de que esos máximos que tenemos ahí, el máximo del gamma seco y por tanto el contenido de humedad que se denomina óptimo, pues simplemente se le saca un porcentaje a este y se obtiene este dato por acá correspondiente a un contenido de humedad. Ese contenido de humedad es lo que hay que agregarle allá precisamente. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos
en el banco, es decir, allá donde estamos excavando. Nosotros lo que tenemos, sí, al excavarlo, ahora es un material suelto, ¿sí? Y lo que se conoce como material suelto es volumen excavado por porcentaje de esponjamiento, ¿sí? El material suelto, siempre que vean algún ejercicio o entiendan eso para sus proyectos, material suelto siempre era el volumen excavado por el porcentaje de esponjamiento. Luego, nosotros precisamente vamos a tener que rellenar, ¿sí? Normalmente siempre habrá que rellenar. Entonces, pues para el caso, el volumen compactado será el volumen, pues si lo llevamos, lo estamos trayendo desde otra zona, ¿sí? Será lo que falta precisamente para obtener el 100% de la compactación. Entonces, como es el 100% y realmente a nosotros nos dicen, por ejemplo, 98, si es 98 nos faltaría 2% para llenar el 100%. Entonces, tenemos que agregar 2% de ese material más de lo que ya tenemos de medidas típicas de volumen, ¿sí? Por aquí un ejemplo típico de esta cuestión de, de excavaciones. Entonces, por favor, vamos a tener estos datos. Y ojo, estas son las fórmulas, ¿sí? Material suelto es volumen excavado por porcentaje de esponjamiento. Volumen excavado por porcentaje de esponjamiento, es decir, el volumen suelto también es el volumen a transportar para los rellenos. Y con él nosotros contabilizamos también con ese volumen que ha sido esponjado o abundado, el número de viajes que nosotros vamos a tener que requerir para eso, o el número o las condiciones de las volquetas para ello, cuántos viajes. ¿Por qué lo vamos a saber? Porque es que la parte de la caja, ¿sí? Precisamente de lo que son las volquetas, nosotros las podemos sacar con medidas típicas volumétricas, es decir, podemos calcular su volumen. Entonces vamos a saber con qué volumen se puede llenar y por tanto, respecto del volumen que ya tenemos, tendremos la diferencia. Y con eso ya empezamos a mirar qué tantos viajes se deben desarrollar. Entonces, por favor, ahí, un momentico, escriban completo ese ejercicio. Por favor, desarrollenlo ahí con sus calculadoras y demás, hagan sus cómputos.
a ver si sí les dan esos resultados o a ver qué les da a ustedes. Listo, ingeniero. Sí, señor.
¿Listos? Falta un poquito. Listo. Bueno, listo. ¿Qué pasó? ¿Sí les dio? ¿Sí da eso? ¿O qué vieron de raro? Profe, yo no entendí lo del 98%. Ah, bien, volvamos a mirar eso. A ver, como la parte de compactación, entonces recordando aquí, siempre nos dicen que está o el 90%, el 95% de la densidad seca máxima del ensayo de laboratorio de compactación. Eso, pues esos porcentajes, nosotros allí en el terreno, para nosotros eso va a ser porcentaje de volumen que hay que rellenar, ¿sí? Entonces, precisamente para garantizar eso, entonces cuando estemos ahí, habrá que agregarle, si nos dice que es el 90, habrá que agregarle 10% más. ¿Por qué? Porque al estar compactando, y recordemos que lo estamos compactando por capas, estamos reduciendo precisamente esos espesores. Entonces nos va a dar, dentro de ese espacio de volumen que teníamos para llenar, que ya sabíamos por cálculos simples cuánto era,
vamos a poder meter más material para que quede justo donde tiene que ir, ¿sí? Entonces, esa compactación genera eso. Entonces, si es del 98%, será 2% adicional que hay que meter allí en el volumen. Respecto de la medida que nosotros sacamos ahí, simplemente del espacio que debe llenar precisamente ese relleno. Es eso, simplemente. Entonces, si es del 90, pues será el 10. Todo es para llegar al 100%. En este caso, ese 100% también equivale para nosotros en esto al porcentaje también del volumen, ¿sí? Listo, ingeniero, sí, señor. Ahora sí. Sí, entonces si es del 90, pues le falta el 10 para llegar al 100%. Si es del 95, pues le faltará 5% para llegar al 100. Si es del 98, le faltará 2. Ese 10% o ese 5% o ese 2% habrá que adicionárselo a ese volumen precisamente para al momento de que quede compactado, ¿sí? No es solamente simplemente eso, pero sobre todo nosotros lo tenemos que hacer respecto del volumen que ya fue abundado, porque el volumen de ese terreno ya estaba por fuera, ya fue o transportado o lo habíamos excavado si es que nos iba a servir el mismo volumen. Entonces, nosotros tenemos que hacer esos factores con precisamente lo que ya hemos, digamos, eh, lo hemos mayorado precisamente con ese porcentaje. Ahí por lo menos está más o menos cómo es la cuestión, ¿sí? Entonces, como el relleno debe ser compactado, se debe tener en cuenta la diferencia entre el porcentaje de compactación y cuánto le falta para el 100%, es decir, 100% menos 98%. Ese 2%, este valor se debe añadir al volumen de relleno, ¿sí? Para el retiro de escombros es necesario conocer las dimensiones de la caja de la volqueta para saber cuánto es el máximo volumen de material que puede transportar. Se calcula el volumen que puede contener simplemente multiplicando el área en planta de la caja por su altura. Suponga que es de 5 metros cúbicos. Entonces el volumen de retiro de escombros será igual al volumen del material suelto menos el volumen de relleno compactado. En este caso se utiliza para el relleno del mismo suelo de excavación, ¿sí? Y lo que nos queda precisamente, lo vamos, para calcular lo que son los números de viajes de retiros de escombros, será ese volumen de retiro de escombros dividido entre el volumen de la caja de la volqueta. Entonces, en este caso, pues habría que dividir ese volumen de retiro de escombros entre 5 metros cúbicos, que es lo que nos dicen. ¿Pueden ser de más metros cúbicos las volquetas? Claro que sí. Pero en general, las típicas volquetas que se consiguen para construcciones en zonas medio urbanas, pues nos botan las medidas como para 5 metros cúbicos. Que si le dicen no, que le caen 6, listo, pues entonces usted lo hace con 6, con 8, con las que sea. Pero pues es referente precisamente a esa medida. Una cuestión de aquí ya entrando en materia. Listo, nosotros estamos aprendiendo a construir sismo resistente y tal, y pues, sí, que vamos a pedir los materiales que son, no vamos a tener problemas con los cálculos y demás. Resulta y acontece que nosotros como constructores, nuestra responsabilidad no solo se limita a eso, sino también poder, digamos,
visualizar o determinar si la zona o el sitio donde vamos a construir eso con buenos materiales y con buenos productos constructivos y demás, si sí de verdad va a cumplir con el objetivo de mantenerse allí durante el tiempo esa obra. Esto ocurrió por lo menos el semestre anterior, en algún momento de aguas lluvias, una construcción relativamente nueva, ¿sí? Una pequeña urbanización. Tenía, pues aquí, vista en este plano en planta, tenía una zona social por esta zona, ¿sí? Pero esto, mire, río, aguas abajo, quiere decir de que todo esto es algo que se denomina ronda de río. Resulta y acontece que también dentro de la normativa, y ya no tanto cuestión urbana, que ya creo ellos también tienen en cuenta algo de esto, sino desde las corporaciones autónomas regionales, es decir, esas corpoalgo que hay en absolutamente todas las regiones que se están pendientes supuestamente de lo que tiene que ver con el medio ambiente y demás. En el caso en particular aquí es Corponor, pues se determinan que tiene que haber un retiro, así como ese retiro que hablamos en la parte frontal y en la parte posterior para cada vivienda respecto de los vecinos, pues respecto del río también tiene que existir un retiro y ese retiro no puede ser, digamos, poquito. ¿Por qué? Porque los meandros, y recordemos que un meandro simplemente es esas curvas que se meten en las orillas precisamente de los ríos, esas pronunciadas, puede ser que durante mucho tiempo el río haya perdido su cauce y sea un pequeño riachuelo, pero todo lo que son las fuentes hídricas en algún momento vuelven a tomar sus posiciones originales. Y si se sabe y se sabía, por ejemplo, en este caso, que era así, aquí les dio por construir y no tuvieron en cuenta eso. Miren, casi que montan la zona social directo sobre el río, ¿sí? Muy poquito. Pues vino el río en una gran crecida y empezó a tomar posesión de lo que era dueño originalmente y terminó precisamente llevándose toda esa zona. Noten aquí que aquí viene esta urbanización, tal, este otro bloque, por aquí más o menos es donde venía esta zona. Se la llevó. Y miren que parece que se hubiese construido como medianamente correcto desde el punto de vista de los diseños que tienen que ver con la parte estructural. Esta vaina quedó en el aire, ¿sí? No lo habían ni terminado, ¿sí? Sí, porque ahí se ve que aún ni siquiera le han dado acabados ni Claro, nada. nada, ¿sí? Ujú. Miren, apenas estaban terminando una zona y apenas estaban en la otra. No habían ni siquiera llegado a darle acabados a esto. Esa Bueno. plática se perdió. Exactamente, esa es la palabra, esa plática se perdió. El río esto fue como en 2 días, se fue comiendo esto hasta que esto quedó prácticamente en el aire, como lo ven ahí. Sí, esto no es ciencia ficción ni nada por el estilo. Pues efectivamente, todos los que habían ahorrado, hay gente que dura toda la vida para tener su casa propia, hay gente que se le es muy fácil tener muchas casas, qué sé yo, lo que sea, pero de todos modos es una inversión, es algún sueño, digamos, algún proyecto de vida donde esto definitivamente los afecta. Y esto, no era solamente eso que nosotros hacemos, sino también prever qué va a suceder por lo de la cuestión de los lados. Por eso cuando llegamos al replanteo, la localización del terreno, debemos también saber todo lo que hay por allí, a ver y prever qué situación se puede presentar que genere inconveniente. Entonces, claro que sí, toda esta plática perdió, porque miren que ahora la ronda de río está bien metida, es decir, que el retroceso casi queda con la mitad de la urbanización por este lado. O sea, más o menos ahora como con este hilo, imagínense eso. Bueno, ingeniero, y en un caso de esos, esa No, construcción completa se la demuelen, ¿cierto? claro, Eso no claro, queda en claro. riesgo. Sí, es necesario demolerla. O generar, o que la constructora responda y se ponga atenta a generar un tipo de estabilización de esa zona de manejo de agua, ¿sí?
generando algunas barreras y demás, pero pues imagínense el costo de eso. Es bastante alto. ¿Sí? Miren ahí la distancia y demás de eso. Está bastante alto. Entonces esto pues definitivamente fue un gran problema y pues sobre eso también tener en cuenta eso, que la cuestión tampoco es construir por construir, y obviamente qué chévere ejercer nuestra profesión y qué chévere que nos paguen bastante y toda la vaina, pero pues hay que también, no solamente porque se pierdan vidas de entrada, que se colapse sobre los habitantes, sino que más que también digamos, lo que tiene que ver con la parte material, pues se mantenga, ¿sí? Y aquí no fue directamente eso, pero aquí muy seguramente fueron los constructores en algún momento, si le hicieron un estudio de suelos correcto, pues se tuvieron que haber dado cuenta de dónde era la ronda de río. El proyectista se tenía que dar cuenta que estaba en una zona muy cercana y eso no puede ser solamente de que fueron y miraron, no, es una pequeña quebrada. No, eso hay que revisar precisamente los estudios hidrológicos de cómo es el comportamiento de ese río. Porque puede venir lo que se conoce como la avenida, es decir, cuando viene esa gran agua lluvias y sube y aumenta el caudal, pues obviamente la sección que transporta ese caudal de río pues aumenta. Entonces, allí ocurre precisamente eso. Voy a adelantarme aquí un poquito, porque ya pues mañana ya vamos a estar precisamente con eso que ustedes van a buscar de tablitas de dosificaciones y eso, pero vamos a recordar bien qué es todo eso del cemento y eso que vamos a comprar. Entonces, supuestamente, y allá es que vamos, nosotros vamos a aprender a generar dosificaciones porque muchas de las veces vamos a tener que fundir en obra, ¿sí? Entonces, para fundir en obra, tanto morteros como concretos, pues nosotros vamos a tener que comprar todos los insumos o materiales que los componen, ¿sí? Para poder generar el proceso de su elaboración como tal allí en el sitio, en el sitio. Ahora, que si lo que hay es que comprar el volumen, bueno, pues eso sí simplemente es sacarlo de las cantidades de obra y afectarlo por eso que van ustedes a buscar también de desperdicio y rendimientos sobre esos materiales. Pero pues eso lo miramos justo cuando ya entendamos qué es eso. Entonces vamos a recordar rapidito lo básico o general que uno tiene de cultura sobre lo que es el cemento y pues de ahí para allá lo que tiene que ver con el concreto, ¿no? Entonces recordemos que todo esto, nuestro cemento como tal, es producto de una mezcla de diferentes materiales que también son pétreos, ¿sí? Estos materiales, pues tenemos materiales primarios y secundarios. La cal, el hierro, el sílice, alúmina, el yeso y la magnesia, ¿sí? Entonces, estos componentes, precisamente al mezclarlos y pasar por esos procesos recordemos, de homogenización, precalentamiento, horno giratorio a más de 1400 grados centígrados, no sé qué, se deja enfriar paulatinamente, se forma unos pequeños gránulos o piedritas que se denomina clinker. Después se muele, se le agregan otros componentes, por ejemplo, como el yeso, se homogeniza, no sé qué, y obtenemos lo que conocemos se pulveriza en un horno, en un molino de bolas, ¿sí? Y nos queda ese polvillo con el que nosotros conocemos como cemento, ¿sí? Todo se conoce como tipo Portland por las condiciones originales que daban por el color muy similar al de la piedra ya en la zona de Portland. Entonces, en esa isla. Entonces, de ahí viene esa parte, recordarlo así, que precisamente en esos procesos de movimiento con calcinación, es decir, agregándole altas temperaturas o diferentes temperaturas, se genera la vinculación de esos, se rompen las moléculas y se generan nuevos materiales. Dentro de esos, lo que se conoce como el silicato tricálcico, el silicato discálcico
el aluminato tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico. Estas son, digamos, los resúmenes que nosotros manejamos en ingeniería civil respecto de estas fórmulas, que son las fórmulas químicas reales de eso, de la alita, la velita, el aluminato y la ferrita, que son precisamente lo que se forma en esos procesos físico-químicos. Pero nosotros esto no lo tenemos que saber, que es el C3S, C2S, C3A y C4AF. Silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico y ferroaluminato tetracálcico. Nótese que por todo lado hay el cálcico, es decir, que eso viene por aquí desde la parte de la cal. O sea que esa piedra caliza realmente es supremamente fundamental para lo que nosotros trabajamos como ese material cementante o pegante que es precisamente el cemento. Fundamental para los morteros, fundamental para los concretos. Y dependiendo de sus condiciones es que nosotros, mezclándolo con otros de cierta forma, obtenemos resistencias que son normalmente la que nos exigen las especificaciones técnicas cuando estamos hablando de esos materiales. Entonces, respecto de ello, pues tener presente esa parte. ¿Por qué de una vez, así recordando, nos damos cuenta de que esa caliza, la cal, la piedra caliza, tiene un color, digamos, blancuzco? Resulta que acontece que si lo han visto, y si no, pues en algún momento podrán determinarlo, sobre todo en construcciones voluminosas de concreto, de pronto que ya tienen ciertos años en pie, puede ser que se observen como ciertos surcos, como si hubiese caído agua, como un surco de algún líquido, pero del color blancuzco pegado al concreto. Eso precisamente es que la parte de la caliza, lo que es el alma, lo que es la razón de ser precisamente para ese cemento, se está yendo. Por tanto, está perdiendo sus propiedades para lo que estaba allí. Eso es un problema gravísimo. Entonces, cuando vean concretos de esa forma, de una vez hay que empezar a ver generar la patología y a ver qué solución se le da a eso. ¿Sí? Porque precisamente allí está perdiendo sus propiedades. Puede ser que en su momento todos los ensayos de laboratorio de resistencia al concreto, todo hubiese dado perfecto. ¿Sí? Los megapascales que estaban exigiendo de resistencia. Pero en el tiempo a las estructuras también hay que hacerle seguimiento y mantenimiento, ¿sí? Es como si fuese un ser. Entonces, si se determina a tiempo, pues no hay problema, pero cuando ya ocurre eso, quiere decir de que en ese momento, eso que es lo que sobre todo es el alma de ese concreto, porque viene precisamente el cemento, se está yendo, pues quiere decir de que en este momento, a diferencia de hace algunos años, ya no tiene esas resistencias. Entonces, hay que ponerle mucha atención a eso. Más o menos respecto de esos nuevos elementos, el silicato tricálcico, el dicálcico, el tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico, más o menos qué porcentajes presentan dentro de lo que es el clinker Portland, ¿sí? Una ilustración general de más o menos respecto de esos diferentes cambios de temperatura, en qué momento es que logran, digamos, generar los cambios moleculares para crear los nuevos materiales. Y de esos nuevos materiales, de nuevo, se vuelven a mezclar y forman otro componente. Entonces, esto tiene precisamente todos esos procesos, son bastante rigurosos, son muy específicos, tienen su normativa respecto de cómo es el proceso. Y nosotros, pues, medianamente para saber, pues, somos ingenieros civiles con lo que más trabajamos. De hecho, después del agua, el material con el que más trabaja el ser humano precisamente es el concreto. Entonces, para poder tener concreto, tener primero el cemento y por tanto primero el clinker. Cuando estemos precisamente ya para
Lo que es el cemento es algo, es un polvillo, pero es algo seco, ¿sí? Es algo seco. Nosotros siempre vamos a tener que adicionar agua en una proporción específica. Si nos pasamos, la misma típica de la cuestión de preparando la masa de arepa, si nos pasamos, lo dañamos. Pero si lo hacemos en la proporción específica, nos queda algo bien hechecito. Si se funde in situ, entonces la idea es generar una pequeña montañita y después empezarle a hacer un hueco más o menos en el centro tipo volcán. ¿Esa montañita es de qué? La mezcla de arena y cemento cuando vamos a hacer un mortero, ¿sí? Primero lo hacemos así, cuando vamos a hacer mortero. Recomendación, que el hueco que le estamos haciendo a ese pequeño volcán no llegue justo hasta el piso, ¿sí? Que logre quedar algo del material antes de, para cuando se le agregue precisamente el contenido de agua, no empiece a escurrirse por los lados, sino que permanezca allí, se deja un momento mientras se hidrata algo y después se empieza a colocar dentro del mismo y generar las típicas pasadas de un lado a otro cuando es batido a pala, ¿no? Si tenemos mezcladora, obviamente en mezcladora es mucho mejor el proceso, es mejor la homogenización de los materiales.